Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su puntualidad. Eh, Vamos entonces a dar inicio a esta sesión de capacitación. Quiero saber si en este momento los que estamos conectados me escuchan. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Alexander, Andrés. Perfecto. Bueno, vamos entonces a dar inicio a esta sesión de capacitación. La idea entonces del día de hoy es trabajar el tema de Drive enfocado en los documentos. Mañana tendremos Drive, específicamente Google Drive. Y el día de hoy nos vamos a centrar específicamente, muchas gracias Ninivet, en el tema de los docs. ¿Listo? Voy aquí entonces a hacer como un breve resumen de lo que es la parte de Google Drive, como para que ustedes entren en sintonía con este tema. Y posteriormente vamos entonces a entrar en materia en lo que respecta a la parte de los documentos. Bueno, mi nombre es Joana Sánchez, me encargo entonces en este momento de lo que respecta con el tema de el tema de capacitaciones y demás para la compañía, el tema de gestión del cambio, que es un proceso que es, pues digamos, trabajamos con las empresas que pasan a G Suite, y el día de hoy vamos, como les digo, a trabajar este tema enfocado en los documentos. ¿Qué vamos a tener para el día de hoy? La parte que tiene que ver con la introducción a los documentos nativos, las características de los documentos, algunas funcionalidades y pues la sección de preguntas y demás. Vamos a ver específicamente las, digamos, las tres clases de los docs que tenemos dentro de Google Drive. Importante, pues no sin antes puntualizar este tema. Recuerden que Google Drive es esa USB, es ese disco duro que les va a permitir a ustedes crear, subir documentos, trabajar de forma colaborativa, mantener su información en el concepto de nube, es decir, mantener su información en la Internet a través de la seguridad que brindan ustedes con su contraseña, porque recuerden que esto está asociado a su cuenta de Gmail, está asociado a su cuenta de G Suite, más que de Gmail, está asociado a su cuenta de G Suite, y su espacio sí está compartido con Gmail, está compartido con otra opción que se llama Google Fotos. Dependiendo del licenciamiento que ustedes tengan, así mismo va a ser en lo que van ustedes a trabajar, o así va a ser el espacio que ustedes van a tener para poder trabajar y alojar allí su información. Bueno, para el tema de preguntas, pueden ir haciéndolas y dejándolas dentro del chat, no hay ningún problema, y vamos a tener unos espacios para irlas respondiendo. Importante, una de las principales funcionalidades que tiene Google Drive es que ustedes van a poder trabajar de manera colaborativa. ¿Por qué? Porque aparte de ser Google Drive un repositorio de esa información que ustedes tienen allí, que pueden ser documentos y demás, si es código, si hay aquí algún ingeniero desarrollador, existen otras herramientas que tiene Google, como la opción de Google Cloud, que les va a permitir a ustedes guardar ese código que se hace a través de plataformas como Python, como JavaScript o, bueno, cualquiera de los lenguajes de programación que ustedes, más que plataformas, en cualquiera de los lenguajes de programación que ustedes hayan desarrollado el código. Entonces, Google Drive, ¿para qué me sirve? Específicamente para poder trabajar, para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con mis documentos, un Word, un Excel, un PowerPoint, imágenes, fotos, videos, música, ¿cierto? Pero esta parte de código, sí no, digamos, ya Google Drive no lo permite y se aloja dentro de otras herramientas como lo puede ser Google Cloud. ¿Qué trae esta parte de Google Drive? Unos documentos de texto que ustedes pueden trabajar, unas hojas de cálculo, unas presentaciones, unos formularios y otras opciones que tenemos por allí. Bueno, nos vamos a centrar entonces el día de hoy en esta parte de los documentos, de las hojas de cálculo, de las presentaciones y de los formularios. Los documentos les permiten a ustedes trabajar de forma colaborativa en tiempo real. El límite para trabajar dentro de los documentos es de 50 personas al mismo tiempo editándolo, pero yo puedo compartir estos documentos hasta con 200 personas. La misma funcionalidad la trae la hoja de cálculo. Sin embargo, esta parte de la hoja de cálculo es bastante interesante porque les va a permitir a ustedes generar
gráficos, generar, concatenar, buscar B, contar si condicional, si conjunto, es decir, la mayor parte de las fórmulas o la manera de formulación es muy similar a la de Excel, la que todo el mundo conoce en Excel, tiene algunas limitantes, pero poco a poco ha ido avanzando en este tema la hoja de cálculo. Las presentaciones les van a permitir a ustedes generar una especie de PowerPoint, es exactamente el mismo concepto. Tiene algunas ventajas, algunas funcionalidades. Una de ellas, pues, por ejemplo, es esta, que tengo una opción de puntero. Entonces, esta es una presentación de Google, tiene una opción de puntero y pues no necesito usar el puntero y es algo novedoso dentro de esas opciones. También trae aquí una opción de subtítulos, que esta opción de subtítulos funciona muy bien. ¿Por qué? Porque aunque aún lo están desarrollando para idioma español, en inglés funciona muy bien. Esta opción va a permitir que las demás, el expositor hable y esas líneas que él va hablando van saliendo aquí en la parte inferior. Entonces es bastante interesante esta opción de subtítulos. Hay una opción también de preguntas. Si yo quisiera en esta presentación, puedo habilitar esta opción de preguntas y esta opción de preguntas, ustedes, digamos acá, voy a irme adelantando un poco a esto. Puedo hacer trabajar esta opción de preguntas que tengo aquí dentro de mi presentación. Ustedes pueden unirse, por ejemplo, a esta dirección y en esa dirección ir dejando también sus preguntas. Es otra opción que tiene, digamos, esta parte y en la medida que ustedes se unen, digamos, a esta parte, a esta dirección, pueden ir dejando sus preguntas y a mí me van a ir apareciendo aquí en esta parte que dice vista de presentador, que también es otra opción para que ustedes puedan trabajar preguntas y es bastante interesante cuando, digamos, no tenemos tal vez esta opción del Meet para hacer también las preguntas acá. Si quieren unirse y hacerlas también desde acá, también las voy a ver, no hay ningún problema. Y tenemos también por este lado la opción de los formularios que les va a permitir a ustedes crear encuestas, crear evaluaciones. Es un documento, es una opción para recolectar información básicamente de una manera un poco más sencilla, tanto en la forma o en el momento que lo estamos creando, como en el momento que necesitamos tener la información recolectada de esos documentos, de esa información. Bueno. Los documentos de Google, entonces, como les decía, es un procesador de texto que trae ventajas como el autoguardado, como compartir con permisos, que es una de las principales funcionalidades, que tiene compatibilidad con otros procesadores. Entonces, yo este documento lo puedo trabajar en documento de Google y lo puedo descargar en Word. Sí, lo puedo descargar en Word, lo puedo descargar en PDF, en un documento de OpenOffice. Puedo trabajar y esto completamente compatible con otros procesadores. Tengo una opción que se llama el historial de versiones y de visualizaciones. Puedo ir revisando el paso a paso de los cambios que se han trabajado dentro de este documento y también puedo revisar quiénes han visto mi documento. Dos opciones que en este momento están habilitadas para todo el mundo. Interoperabilidad con otras apps. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Permite que yo tenga tal vez añadir o agregar un gráfico de una hoja de cálculo, permite que yo pueda agregar un link a una presentación, permite que yo pueda agregar un link o pueda mostrar un video de los de YouTube, permite que yo tenga acceso a los documentos o que yo pueda beber, ingresar aquí información que tengo en Google Drive, permite tener la interacción con Google Fotos. Entonces, si tengo unas fotos en Google Fotos, voy a poder también trabajarlas desde allí y poderlas anexar a estos documentos. Las hojas de cálculo les van a permitir a ustedes que también, igual como les digo, manejan las mismas ventajas, hacer formatos condicionales, hacer tablas dinámicas, una suma, una multiplicación, un concatenar, un buscar B, un import range, que lo que hace es importarme el rango para suplir algunas funcionalidades que tal vez están limitadas acá dentro de las hojas de cálculo. Y tiene en realidad muchas otras opciones que tal vez ahorita vamos a alcanzar a ver muy rápidamente, pero que ustedes van a conocer. Presentaciones. Las presentaciones me van a permitir también y toda esta suite trabajarla desde los dispositivos móviles. Es muy importante y voy a puntualizar aquí algo y es que si ustedes no tienen descargada las aplicaciones en los celulares de cada una de las opciones que trae G Suite, van a poder trabajar solamente la que tienen descargada. ¿A qué me refiero?
En el computador es diferente. Ustedes vienen acá, abren su correo, lo primero que les abre es su correo, y después de tener digamos, este correo que ustedes tienen acá, desde aquí ingresan a todas las opciones que tienen dentro de su herramienta, ¿cierto? En el celular es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque ustedes deben descargar por cada una de las aplicaciones una app para su celular. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen Drive, no indica que tengan la posibilidad de editar. Sí van a poder ver, pero no van a poder editar una presentación. Entonces hay que descargar la app de presentaciones de Google. Si tienen Drive, no indica que ustedes puedan editar un documento o una hoja de cálculo. Entonces tendrán que descargar la aplicación de documentos y la aplicación de hoja de cálculo para poderlos editar. Aún no se ha desarrollado, una aplicación para Google Forms. Eso sí los pueden trabajar directamente como desde el navegador de su celular. Van a poderlos crear. Es un poco menos y chévere, por decirlo así, pero también se puede trabajar en los dispositivos móviles. Van a poder trabajar de forma colaborativa, como les digo, con varias personas al tiempo, ver qué es lo que los otros están haciendo y, como en todos los documentos, pueden habilitar el modo sin conexión. Entonces, ¿qué es este modo sin conexión? Este modo sin conexión permite que ustedes trabajen aun cuando no tengan conexión a internet o tengan algún problema de conexión. Siguen trabajando, ustedes no se dan cuenta, pues digamos que se fue la internet y los cambios se van a guardar cuando ustedes tengan internet. Si otra persona está trabajando al mismo tiempo, se va a ver el espacio, se va a ver el producto de la otra persona, se va a ver lo que yo hice y se va a ver lo que hizo la otra persona. Después lo que yo hago es juntar como esa información, pero toda la información queda allí dentro de los documentos. ¿Listo? Y bueno, estos son los Google Forms. Es una herramienta para recolección de datos, de información, que les va a permitir, como les digo, hacer encuestas, evaluaciones, asignar puntuación a las respuestas, recolectar esa información, ver quién respondió, hacer encuestas anónimas o hacer encuestas en las que las personas automáticamente, en el momento que se loguean, se recoge el correo electrónico desde donde lo están haciendo. Eso depende de las variables que tengan ustedes. También puedo hacer encuestas o evaluaciones con diferentes tipos de preguntas, selección múltiple, casilla de verificación, por fecha, que adjunten una imagen, que adjunten un archivo. Este tipo de preguntas permiten que ustedes tengan una facilidad o un instrumento para recolectar información bastante eficaz de acuerdo a las preguntas que ustedes o al objetivo que ustedes tengan. Bueno, hasta el momento, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? Mónica nos dice, esta semana trabajé en un documento con mis compañeros, pero luego solo aparecían algunos comentarios, no todos. ¿Cómo los puedo ver? Ya ahorita podemos, ya cuando entremos entonces en el ejercicio, Mónica, puedo solventar tu pregunta, ya que hay una opción en los documentos que permite ver los comentarios. Marcela, Lucelena no está en el chat, ¿oyes? No. Henry y Jenny sí están. No sé si alguien más tiene preguntas, si estamos claros hasta el momento. Creo entonces que vamos muy bien, gracias Ángel. Bueno, vamos entonces a entrar en materia en lo que respecta con los docs, ¿cierto? Y vamos entonces aquí a trabajar. Recuerden siempre que para acceder a sus documentos hay dos opciones. La primera de ellas, desde la cuadrícula de aplicaciones se dirigen a Drive, este abre su Drive, ¿cierto? Y en el momento que este abre su Drive, ustedes van a poder aquí desde la opción de nuevo, generar documentos, generar hojas de cálculo, generar presentaciones y en la parte de más, aquí dentro de esta parte, ¿cierto? Dentro de la parte de más van a poder también trabajar los formularios, trabajar los dibujos, que es como si fuera un Paint,
Trabajar Google My Maps, que es para hacer ubicaciones de lugares donde ustedes estén y se guarden, ¿cierto? Para que ustedes sepan, no sé, se fueron para la costa, se fueron para San Andrés, se fueron para algún otro lugar y cuando ustedes quieren, no sé, regresan, no se acuerdan dónde era ese restaurante tan rico donde comieron, que sé que muchas veces a algunos nos ha pasado, pueden guardar esos lugares en Google My Maps y cuando regresen a ese lugar va a estar guardada la ruta o va a estar guardado el lugar donde ustedes están, donde ustedes estuvieron, perdón. Google Sites es la posibilidad de hacer páginas web. La semana pasada estuvimos trabajando ese tema de Google Sites dentro de una capacitación. Antes era una aplicación y pues sigue siendo una aplicación externa, pero ahora esta parte se encuentra alojada dentro de Google Drive. Google Apps Script, que es el método de programación, digamos que es una manera de programar, es una manera de hacer código para Google y es la forma por medio de la cual se cambia el concepto de hacer tablas dinámicas, se cambia el concepto de hacer macros en Excel y a través de este programa, los que han hecho macros o los que conocen el tema de las macros o para quien no, las macros se desarrollan a través de un programa que se llama Visual Basic. El programa no es compatible con Google, por eso las macros, que es una de las limitantes, no están compatibles con los documentos, porque el programa no es compatible con Google. Ahora, con Google, a través de Google Apps Script, que es un lenguaje de programación, permite desarrollar ese tipo de macros porque Google Apps Script lo que hace es generarme un pequeño programa que me automatiza y que la hoja de cálculo se convierte en la base de datos para ese programa, que en realidad eso es lo que hace la macro, una automatización de un proceso, pero me genera unos botones o me genera unas acciones que tengo que quedan dentro de la hoja de, digamos, dentro de la hoja de Excel. En Google se genera un programa que la hoja de cálculo sirve como una base para alimentar ese programa y para que me genere digamos, la automatización de lo que yo estoy buscando. Es lo mismo, pero un concepto diferente y esa, digamos, es la metodología por medio de la cual se trabajan las macros, por decirlo así, si quiero hacer una automatización de algo. Y Google Jamboard es un tablero dinámico que me permite a mí, es muy utilizado para los colegios, para las instituciones educativas, generar clases dinámicas, generar pizarras donde genero contenido, donde genero información. Aparte de todo, también es una aplicación que pues la puedo también tener aquí en este momento dentro de mi Drive y puedo generar una pizarra. Si alguno ha utilizado Zoom, se han dado cuenta que hay pizarras y aquí también está esta opción de pizarra a través de Google Jamboard. Sin embargo, también puedo trabajar el tema con una pizarra de verdad. Google te envía un tablero que es interactivo. Este tablero interactivo entra a internet, busca, hace. Cuando tú dibujas algo, él trata de ubicar la forma de lo que estás haciendo y te lo encuentra en internet. Es bastante interesante, pero también tienes la pizarra, una pizarra como la que trabajan las diferentes redes sociales o trabajan las diferentes herramientas de conexión como tal vez Zoom, la he visto mucho en Zoom, entonces es muy similar a la que tenemos también aquí con Jamboard. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Importante, siempre esta parte de los documentos, de las hojas de cálculo, de las presentaciones y de los formularios tienen una flechita aquí al lado. Esa flechita, ¿qué quiere decir? Para las empresas y para las mismas cuentas free, hay una posibilidad de trabajar los documentos en blanco o desde una plantilla. Las empresas pueden subir aquí sus plantillas de documentos, pueden subir sus plantillas de hojas de cálculo, pueden subir sus plantillas de presentaciones, pueden subir sus plantillas de formularios. Es decir, yo como empresa puedo tener plantillas por cada uno de estos, así como las tenía en Excel, así como las tenía en Word, para trabajar una carta, para trabajar el logo con el membrete, o también para las cuentas free y para las cuentas empresariales. Tengo una opción de trabajar también desde una plantilla y cuando yo trabajo desde una plantilla, también aquí tengo el tema, por ejemplo, nosotros acá dentro de Serviinformación tenemos estas diferentes plantillas, ¿cierto? Para trabajar. Pero también tengo aquí la opción de general, que esta nos sale absolutamente a todas las cuentas free
y aquí puedo trabajar, por ejemplo, una propuesta, hay un template para propuesta de proyecto, para notas de una reunión, para un boletín, para un folleto, para un plan de incorporación, para notas de la reunión, recetas, digamos, no sé, unas fichas, aquí el ejemplo lo colocan ellos con una ficha de mascota, de cartas, cartas corporativas, currículum, si yo quiero hacer una hoja de vida, entonces aquí aquí hay unos formatos que tal vez podría utilizar y personalizar, en fin, aquí miren de informe, de apuntes de clase, de cómo hacer una reseña de un libro. Aquí hay bastantes, si ustedes se dan cuenta, hay bastantes templates, bastantes plantillas que van a permitir, pues digamos, llevar como un orden con base en eso que yo quiero generar. O si no, pues puedo generar el documento en blanco, no hay ningún problema. Y para las organizaciones, pues también puedo tener mis propias plantillas para poder trabajar. Hay una opción para enviar plantillas cuando es a nivel corporativo, ¿cierto? Desde esta opción donde dice enviar plantillas. Es bastante sencillo, al principio no dice cómo se hace y creo que hay una pregunta sobre eso allí. Y es que yo genero, digamos, el documento, tal cual vengo aquí, genero el documento, qué sé yo, no sé, tal vez esta misma presentación. Esta misma presentación quiero que esta sea una plantilla. Entonces, el administrador normalmente es el que aprueba. Esto depende de los permisos que se hayan alojado, ¿cierto? Dentro del dominio. Entonces, yo vengo aquí, digamos que ya tengo, esta es mi presentación, yo ya hice mi presentación y quiero enviar este documento como plantilla. Lo puedo hacer aquí desde nuevo. Perdón, esto es cuando ya está la plantilla. Lo digo aquí desde una plantilla. Pero si yo quiero enviar la plantilla, vengo aquí donde dice enviar la plantilla, digamos me va a buscar solo documentos, elijo si tengo categorías, entonces normalmente las organizaciones crean categorías, entonces las plantillas de financiero, las plantillas, por ejemplo, finanzas y contabilidad, las plantillas de recursos humanos, yo puedo agregar, digamos, como esos tópicos allí desde la administración de mi dominio y yo luego elijo a dónde quiero que llegue esa plantilla. Selecciono el documento que creé, ¿cierto? En este caso, como les digo, me va a salir solo documentos. Selecciono ese documento. Entonces, digamos que este fuera el documento. Lo selecciono, ¿cierto? Le digo abrir y ese documento se va a ir y ya va a quedar alojado dentro de mis plantillas. En este momento, en el dominio de Serviinformación, nosotros no tenemos aprobación de plantillas, es decir, que si yo envío este documento, de una vez queda publicado como plantilla. Por eso no lo voy a enviar, pues porque este no es el caso y pues es el dominio de Serviinformación. Pero es una manera muy sencilla, es generar el documento, luego ir a la opción donde dice desde una plantilla, decirle enviar una plantilla, seleccionar la categoría, seleccionar el documento que sea la plantilla y lo abro, digo aquí abrir y ya ese documento queda alojado, ¿listo? Entonces es una forma sencilla de trabajar, es bastante eficaz y cualquier persona lo puede allí, es bastante interesante. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera trabajar sobre esta plantilla, vengo, doy clic sobre la plantilla, y ya aquí estoy lista para trabajar dentro de mi documento. La plantilla se va a mantener allí y yo voy a poder trabajar sobre esta plantilla de documento. Importante, entonces digamos ya que tenemos acá, de aquí en la parte superior yo puedo cambiar el nombre de este documento, entonces este se va a llamar ejercicio 1 de abril. Listo. Así se va a llamar mi documento. ¿Dónde va a quedar alojado este documento? Este documento va a quedar guardado aquí en Google Drive. Si yo voy aquí a esta parte de reciente, lo voy a encontrar acá. Miren que ya está aquí alojado. También este documento, si lo deseo, puedo guardarlo. Entonces, miren aquí, puedo moverlo, guardarlo a la carpeta que yo necesite. Si tengo ya carpetas generadas dentro de mi Google Drive, aquí lo voy a poder guardar ese documento. ¿Listo? Entonces, en cualquiera de estas carpetas voy a poder guardar este documento. Si no lo guardo en carpetas, ¿dónde va a quedar? En mi unidad, es decir, va a quedar alojado este documento aquí dentro de mi unidad, ¿cierto? Si yo voy aquí a mi unidad y lo busco por el nombre, ahí va a estar, o bueno, va a estar, digamos, en este caso, en los recientes que yo he trabajado, o en los documentos, ¿cierto? Que tengo aquí como suelticos, mírenlo acá. Bueno. Otra ventaja entonces que tienen estos documentos para quienes, digamos, no han trabajado o no se habían percatado, es que uno, no tengo que darle archivo guardado
guardar como. ¿Por qué? Porque automáticamente yo cambio el nombre o así no lo cambie, sencillamente en el momento que comienzo a escribir dentro del documento, automáticamente queda guardado ese, digamos, como ese documento y queda guardado dentro de Google Drive, que es lo más interesante. ¿Qué otra ventaja tengo? Que en el momento que yo voy escribiendo dentro de los documentos, van quedando guardados los cambios dentro de los documentos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo vengo acá y cambio entonces el título, va a ser como, por ejemplo, capacitación, docs. Estos cambios en la parte superior, ustedes se dan cuenta aquí que dice todos los cambios guardados en Drive. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que yo voy trabajando esos documentos, voy haciendo cambios, los cambios se guardan automáticamente y no tengo que darle archivo guardar como, que es una de las, digamos, de los puntos que siempre nos pesan y es que normalmente cuando uno guarda un documento, cuando uno trabaja con un documento, tiene que darle archivo guardar como. Y si no, y si el computador se apagó o algo así, pues perdió todo su trabajo. La ventaja aquí es que si ustedes van guardando, ustedes van haciendo los cambios que necesiten dentro de sus documentos. Entonces aquí este va a ser chisto y miren que arriba va diciendo cambios guardados en Drive o guardados. Listo. Entonces, es bastante interesante y bastante importante ustedes tengan en cuenta esta funcionalidad para poder trabajar sus docs y que tengan presente que pueden también trabajar los docs aun cuando no tengan conexión a internet. Entonces, es otra de las funcionalidades que ya, digamos, ahorita vamos a ver desde los docs y mañana verían desde la parte del Drive donde es importante que vayan a activarla. Vamos entonces a solucionar aquí preguntas, que veo que hay preguntas dentro del chat. Antes podía chatear mientras compartía un documento, ahora no encuentro dónde. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, no lo tengo activo aquí porque, digamos, nadie ha entrado a este documento, ni lo he compartido, pero normalmente el chat de los documentos se encuentra aquí. No sé si tal vez este lo tenga por acá. No hay nadie dentro de mis documentos, no puedo chatear con esa persona. Eso, digamos, puede ser el por qué tal vez no lo encuentras. Cuando la persona está aquí adentro, aquí al lado aparece ya cuando de pronto ahorita lo comparta, tal vez alguno de mis compañeros va a entrar y vamos a poder ver que aquí va a aparecer un iconito que me va a permitir ver la persona y también abrir la parte del chat para chatear con esa persona que está dentro de ese documento. ¿Listo? Esa puede ser de pronto la opción por la que tal vez no lo encuentras, porque no hay nadie dentro del documento, o tal vez no lo has compartido, y si no, podríamos ver el caso entonces en específico, pero normalmente el chat aparece aquí en la parte superior cuando hay otra persona dentro del documento, siempre cuando haya otra persona dentro del documento. ¿Listo? Estamos en abril. ¿Dónde puede encontrar información sobre Google Apps Script? Es bastante sencillo. Tú digitas, digamos, aquí abrí otro navegador, digitas Google Apps Script y creo que ahora se llama G Suite. Entonces, acá, Apps Script for Developers. Aquí está el tema de Apps Script para desarrolladores. Encuentras la página, digamos que este tema está en inglés, pero encuentras todo sobre cómo aprender a desarrollar con el tema de Google Apps Script. Hay unos cursos, entiendes el tema de las APIs, las referencias, cómo está linkeado, qué puedes abrir y qué APIs de Google están abiertas para que tú puedas desarrollar con Google Apps Script y puedas hacer algo adicional. Esta, digamos, es la página y está toda la página para que tú desarrolles o veas cómo se trabaja el código. ¿Listo? Creo que también hay una certificación de esto que se puede hacer entendiendo un poco más este tema de este código a desarrollar, que para quienes han desarrollado por HTML5, por Java, es bastante interesante y sencillo. Para quienes no, hay que aprender un poquito del tema, por lo menos de HTML o HTML5, para entrar un poco en la lógica de desarrollo de código. Bueno, vamos entonces acá con otra pregunta. G Suite tiene algún tutorial de Jamboard. Hasta el momento no hay tutorial en específico sobre el uso de Jamboard porque es una herramienta nueva. Sin embargo, en el support de G Suite, aquí, support G Suite.
¿Listo? En el support de G Suite. Entonces, bueno, a mí me aparece acá como administrador. Pero acá en el soporte de G Suite para usuarios, tú digitas Jamboard y te va a aparecer como una especie de ayuda, de apoyo sobre la herramienta. Es todo lo que hasta el momento se ha desarrollado para, digamos, soporte de G Suite o un poco de tutoriales de G Suite, porque en realidad, de Jamboard, perdón, porque es una herramienta bastante nueva. ¿Cómo se crean las plantillas? Bueno, Ana Lucía ya lo habíamos revisado y precisamente entonces recuerda, vienes acá, desarrollas la plantilla que quieras desarrollar, te vas aquí, por ejemplo, en este caso, a la opción de nuevo, le dices aquí en presentaciones, desde una plantilla, y cuando estás en la sección de plantillas de tu organización, si no tienes cuenta, digamos, paga de Google con alguna clase de servicio de Google que no sea la cuenta free, no lo puedes hacer. Tienes que estar dentro de un dominio. Entonces, vienes acá, le dices enviar plantilla, seleccionas la presentación que quieres que sea la plantilla. En este caso, habíamos dicho que, no sé, habíamos dicho que esta, tal vez que esta sea la presentación, le digo abrir y aquí selecciono la categoría donde quiero que quede esa plantilla. Los administradores pueden generar otras categorías adicionales o borrar estas de acá y le dices enviar y ya, si el administrador tiene permiso, pues generará de una vez la plantilla o si no, él le dará el permiso dependiendo de, válgase la redundancia, los permisos que tenga dentro de tu organización. ¿Existe aplicación de escritorio de docs, hojas de cálculo y presentaciones? No, Ángel. ¿Por qué no existe? Porque la idea es poderlo trabajar desde la nube, desde internet, desde tu navegador. No existe precisamente porque la idea de Google es desligarse del computador. Existe la posibilidad que tú tengas una opción que se llama File Stream. Stream Drive. ¿Cierto? Este es un sincronizador, este es un sincronizador, aquí está cómo configurar, y este sincronizador lo que va a hacer es sincronizar contra tu equipo la información que tienes en Google Drive, ¿cierto? Entonces, tienes que haber generado un perfil, entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo varios perfiles acá, ¿cierto? Este, digamos, es mi computador personal, entonces yo tengo un perfil de invitado, tengo un perfil de otra cuenta, tengo un perfil personal y tengo un perfil de otra cuenta y tengo mi perfil de Serve Información. Entonces tengo que haber generado un perfil en el navegador de Chrome. Esto me va a descargar un programa con esta opción que se llama File Stream, me descarga un programa en el computador y este programa lo que hace es sincronizarme los documentos que tengo en la nube contra mi equipo. Y también con la opción de activación de los documentos offline, vas a tener como una especie de caché que se genera en tu navegador solamente en Google Chrome para que puedas trabajar, digamos, como desde tu navegador en caso que se vaya la internet. Es como lo máximo que alcanza Google porque precisamente la idea es desligarse del computador y que si tu computador se pierde, se daña, le pasa algo, pues no estés completamente, digamos, ahí metido en que si la información no está en este computador, no puedas trabajar. Es por eso que Google no trabaja esa opción que tú me mencionas allí. Listo, buenos días, Cecilia. Bueno, muy bien, creo que entonces vamos bien. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Qué más se puede realizar en Google Suite? Bueno, en G Suite, en el día de hoy estamos viendo específicamente la parte que tiene que ver con los docs, ¿listo? Con los docs. Listo, estamos viendo una de las funcionalidades que tienen y son los docs, que es la posibilidad de generar documentos. Bien, bueno, vamos aquí entonces con este tema nuevamente acá, retomamos, entonces aquí estamos haciendo tal vez nuestro documento, recuerden entonces que todo lo olvidamos aquí en que todos los cambios se guardaban. Otro punto aquí importante que tiene ahora nuevo este tema y que está desplegado para todos los usuarios es este de las visualizaciones. Yo tengo aquí un panel de actividad. Como no he compartido este documento con nadie, pues no me va a aparecer, digamos, como ese panel o ese historial de actividad. Mientras que si yo voy, por ejemplo, a esta presentación, voy aquí al panel de actividad,
me voy a dar cuenta quiénes han sido los lectores, ¿cierto? Quienes han leído últimamente, con quienes yo he compartido este documento, quienes lo han leído. Entonces, en este caso, entró Juan Camilo, entró Heidi y entró Natalia, ¿sí? Que son algunas de las personas con quien yo tengo compartido, pero de resto nadie más, por ejemplo, ha entrado hasta el momento a revisar esta presentación. Entonces es importante porque en la medida que las personas van entrando, yo voy a tener ese panel, por ejemplo, de visualización y saber o tener un poco controlado en el momento que necesite saber quién ha entrado a visualizar mis documentos. Normalmente este panel de actividad no está en las cuentas Basic, no aparece en las cuentas Free, ni solamente aparece en las cuentas Business o en las cuentas Enterprise. Pero pues por esta contingencia, Google desplegó para todas las cuentas, las funcionalidades de tener Enterprise, como si cualquiera tuviera Enterprise, así sea Basic, o así sea Business, o así sea Free. Bueno, a excepción de, pues, de las MIT, que sí no están, que solamente están en dominios empresariales. Listo. ¿Qué otra funcionalidad entonces tenemos por este otro lado? Tenemos aquí el tema de poder abrir el historial de comentarios. Si las personas han hecho comentarios, me va a aparecer aquí todo el historial de comentarios, los hayan cerrado o no. Esto es también para solucionar una de las preguntas que había al principio de la sesión. Si yo voy acá, también voy a poder ver la parte de comentarios. Digamos, en este caso no me han hecho comentarios sobre este documento, pero si alguien hubiese hecho alguna clase de comentario, aquí me iba a aparecer el historial de esos comentarios que se han trabajado dentro del documento. Si lo han cerrado, porque a veces pasa que cierran el comentario, ya lo finalizan, ese comentario va a quedar alojado aquí en la opción de comentarios, o también desde la opción aquí había, no lo veo, hacer una copia, descargar, bueno, ya no está aquí. Entonces ahora solo lo vamos a poder ver desde acá. Antes estaba normalmente desde acá, de pronto lo cambiaron a alguna de las otras secciones. Y vamos a poder ver entonces los comentarios, ¿listo? Todos los comentarios que se han cerrado. Vamos con otro punto aquí importantísimo, pero vital, ¿listo? Vital, que es este de compartir. ¿Qué pasa con este punto de compartir? Compartir es enviarle a otras personas el documento. Es como si nosotros estuviéramos enviándole a una persona un correo con un archivo adjunto, pero ya no lo hacemos a través del correo, sino lo hacemos a través de esa opción de compartir. Cuando yo comparto con otras personas, le doy acceso, le doy permisos a las otras personas para trabajar conmigo dentro de esos documentos, con unos permisos específicos de edición, de comentar o de visualización. Esos son los 3 permisos que yo normalmente trabajo, ¿cierto? Cuando asigno o cuando una persona quiero que trabaje conmigo. En este momento, por ejemplo, yo voy a darle permisos de edición a estas 2 personas, ¿cierto? A estas 2 personas para poder trabajar dentro del documento y voy a enviarles un mensaje para que ellas pues tal vez puedan apoyarme si este fuera el caso. Voy aquí a enviar, en este momento me dice que se ha compartido con esas 2 personas. Si las personas entraran a trabajar conmigo dentro de ese documento, yo iba a poder, digamos, editar e íbamos a poder editar al mismo tiempo este documento. ¿Qué es importante? ¿Listo? ¿Qué es importante? También desde la opción de compartir. Cuando yo comparto, también puedo cambiar en cualquier momento los permisos. Vengo aquí avanzado, ¿cierto? Vengo aquí avanzado. Y, por ejemplo, yo ya no quiero que esta persona edite conmigo, entonces puedo aquí cambiarle los permisos y tal vez le puedo decir que esa persona ahora puede ver, ¿cierto? Si ese fuera el caso. O tal vez puedo decirle aquí que también puede, que pues sea el propietario, es decir, yo ya no quiero ser la dueña de este documento, sino tal vez quiero transferirle la propiedad a esa persona. Y aquí le transfiero la propiedad. Estos son algunos de los permisos específicos que puedo trabajar dentro de los documentos. Además de, por ejemplo, establecer una caducidad para que en determinado tiempo ese documento ya no le aparezca a esa persona y solamente tenga permisos de comentar o de ver o el permiso que yo le asigne después de ese tiempo. Aquí, por ejemplo,
vamos a ver, entró Felipe entró a este documento y me apareció el botoncito de mostrar chat. Entonces miren acá, si yo lo deseo, puedo chatear aquí con Felipe. Este chat no es exclusivamente con una persona, este chat es para todas las personas que estén dentro del documento. ¿Mm? También voy a poder ver dónde está situado Felipe. Si Felipe hiciera cambios dentro de este documento, yo los iba a poder visualizar. Miren, por ejemplo, acá Felipe está en otro punto. Yo voy a escribir acá, ¿cierto? Y Felipe puede ir trabajando si lo quisiera en la parte inferior. Entonces es importante, listo, miren acá, él va bajando, va revisando y yo voy a poder ver. También voy a tener aquí el chat, miren acá, Felipe entonces me está escribiendo también dentro del chat. Si se dan cuenta, esta ventanita de chat no aparecía cuando no estaba una persona adentro del documento. Solamente aparece ahora cuando está una persona dentro del documento. Entonces es importante tener en cuenta esto porque tal vez puede ser la opción de, digamos, de que no le aparecía a alguno de los usuarios que estaba allí. ¿Listo? Panel de actividad, miren que ahora mi panel de actividad va a cambiar y me dice que estas dos personas han visualizado el documento, que tal vez esta persona con que yo tengo compartido el documento no lo ha visualizado. También, entonces, puedo llegar aquí a archivo, historial de versiones, ver historial de versiones. Voy a poder ver el paso a paso, ¿cierto? De lo que han hecho, de los cambios que han hecho. Entonces, por ejemplo, acá me dice que esta persona hizo todos estos cambios de color verde y que Felipe entró, ¿listo? Felipe entró, tal vez no realizó ningún cambio, pero me dice que Felipe entró. Y miren acá, Felipe escribió H por aquí. Entonces, por color yo voy a poder visualizar los cambios que se han hecho dentro de los documentos. Ese es el historial de versiones. También a este historial de versiones puedo cambiarle el nombre a la versión. ¿Esto para qué sirve? Cuando yo estoy trabajando tal vez con un proceso de gestión de la información, cuando tengo alguna auditoría, esto me va a funcionar muy bien porque yo voy a poder saber cuál es la última versión y asimismo poderle mostrar los cambios al auditor y que el auditor pues visualice efectivamente los cambios. Funciona muy bien para ello. Bien. ¿Qué otro punto tengo acá importante dentro de este tema? Como les decía, el compartir. Voy aquí, entonces si yo quisiera cambiar, vengo acá, entonces ya no quiero que esta persona edite, sino que esta persona pueda ver y puedo evitar que los demás añadan otras personas, puedo también evitar que los demás descarguen estos documentos, sencillamente aquí trabajando. Voy a guardar cambios y en este momento Felipe puede editar, pero Carlos ya le quité los permisos de edición y él solamente va a poder ver esos documentos. Estos, como les decía, son los permisos específicos de los documentos, ¿listo? Aquí voy a poder cambiar los permisos generales. Por defecto, la mayor parte de las organizaciones y por defecto en las cuentas free, este es el permiso. Tienen acceso usuarios específicos. ¿Qué quiere decir? Que solo las personas con las que yo comparta el documento van a poder visualizarlo o editarlo, ¿cierto? Nadie más lo va a poder ver. Si yo tomo este link en este momento, aquí, y se los enviara a ustedes por el chat, ustedes no lo iban a poder visualizar. Lo voy a hacer en este momento. Entonces, miren, yo lo envío acá, lo voy a enviar por el chat. Ustedes no van a poder visualizar este archivo ni van a poder ingresar porque solamente tienen permisos los usuarios con los que yo estoy compartiendo este documento, ¿cierto? Pero miren acá, la cosa va a comenzar a cambiar. ¿Por qué? Yo vengo aquí y le digo cambiar. Este es el permiso que normalmente los administradores y los documentos free que yo creo a través de Google tienen, ¿cierto? Determinados usuarios. Pero de aquí para arriba hay otros permisos.
Público en la web. Si yo dejo este documento público en la web, cualquier persona va a poderlo encontrar en Internet. Ojo, cualquier persona, no solamente de Servinformación. Si yo lo dejo público en la web, cualquiera de ustedes lo va a poder encontrar. ¿Listo? Activo cualquier usuario con el enlace. Este es un poquito más restringido. Yo les envié este enlace. Si yo dejo ese documento con este enlace, ustedes van a poder entrar a este documento, ¿cierto? Y dependiendo de los permisos que yo deje aquí, ustedes van a poder hacer lo que necesiten con este documento. Activado Servinformación. Entonces, solo personas que pertenezcan al dominio de Servinformación van a poder encontrar el documento, pero es como si estuviera público, ya no en la web, sino público en Servinformación. Ahora, cualquier persona que tenga el enlace de Servinformación va a poder acceder a él, o determinados usuarios. Cualquiera de estos permisos generales yo puedo aplicarle al documento. Entonces, en este caso, yo voy aquí a dejar cualquier usuario con el enlace y, ojo a esto, voy a dejar que cualquiera pueda editar. Guardo, ¿cierto? Y ahora cualquier persona va a poder ingresar a ese documento. Voy aquí a darle listo. Y si ustedes se sumaran a ese documento, miren, ahí, por ejemplo, ya se sumó otra persona. Estos usuarios van apareciendo, miren que no me aparece el correo electrónico, me aparece solamente, Google lo va tomando de una forma jocosa, por ejemplo, Cuervo Anónimo, Castor, Bingo, ¿cierto? Y aquí voy a poder ir viendo cuáles son los usuarios. Como yo no lo compartí con un correo específico, sino lo compartí en el mundo mundial, dirían por ahí, cualquier persona va a poder acceder. Él no logra identificar los correos, sino logra identificar que han accedido unas personas X a este documento. Cualquiera de ustedes podría hacer cambios en este momento, porque así fue el permiso que yo edité o el permiso que yo coloqué, que cualquier persona podía editar este documento y asimismo yo puedo por este lado también tener chat con ustedes, ¿listo? Aquí, por ejemplo, hay alguien que está colocando, probando edición de los documentos, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, ¿no? Aquí cada uno está situado en un punto en el cual yo voy a poder visualizar y también voy a poder ir aquí al archivo, historial de versiones, ver historial de versiones y ver los cambios que se han trabajado, ¿listo? Entonces es súper importante, súper importante tener en cuenta este tema mismo, ¿cierto? Entonces es bastante interesante el tema de los documentos y ver que los cambios se guardan y demás, ¿listo? Si yo quisiera nuevamente aquí compartir, avanzado, cambiar y ahora que solamente ustedes puedan ver, guardo cambios, ahora no lo van a poder descargar. Guardo cambios y ya a partir de este momento, pues ustedes solamente van a poder ver el documento. Entonces, estos son algunos permisos que evitan colocar clave, que son cruciales para los efectos que yo necesite generar dentro de mis documentos y demás, ¿listo? Eso es un poco, así como a grandes rasgos, las generalidades de estos documentos. Vamos entonces aquí con preguntas. ¿Cómo puedo poner una imagen fondo de la hoja de cálculo? Puedes colocar una imagen en la hoja de cálculo. Voy aquí a ir abriendo la hoja de cálculo. Archivo, hoja de cálculo. Vamos a dejarla en blanco. Listo. Pues aquí, ojo, hay dos formas de trabajar digamos, las imágenes. En la parte de insertar, le dices aquí imagen y puedes ahora insertar la imagen en una celda para que la imagen te quede exclusivamente en una celda o sobre las celdas. Es la manera que podría solucionarte colocarle el fondo. Sin embargo, no te va a permitir trabajar sobre colocarle texto a la imagen. ¿Listo? Es como una de las limitantes acá dentro de las hojas de cálculo. Puedes insertar la imagen y colocarle al lado tal vez el texto que tú necesites. Son las dos opciones para trabajar imágenes dentro de las hojas de cálculo.
Si no cierro el comentario, ¿no aparece? No, normalmente los comentarios cuando tú haces el comentario acá, entonces acá voy a hacer el comentario, chun, 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 vengo aquí a comentar, listo, y voy a citar aquí, por ejemplo, que Felipe es el encargado de este comentario. Los comentarios siempre me van a aparecer, si no los he cerrado, me van a aparecer sobre el punto en el que los he trabajado. Y así yo los haya cerrado, siempre todos los comentarios me aparecen acá. Este es un comentario que está abierto. Si yo lo cierro, le digo, ok, esta tarea ya fue completada. Ese comentario desaparece del documento, pero me va a quedar en el historial de los comentarios. ¿Listo? Para solucionar la pregunta que tenía Mónica. ¿Cómo realizar un borrado o eliminación masiva de documentos, archivos o alojados que ya no se necesitan? Bueno, Carolina, con la parte de los documentos, pues es relativamente sencillo, por decirlo así. Tú puedes venir, por ejemplo, vamos a ir acá, unidad, y puedes seleccionarlos, si tú quieres, literal, Shift y bajas la flecha. En este momento estoy seleccionando todo lo que tengo en mi unidad. Y muy sencillo, vengo acá y lo elimino, lo quito, ¿vale? Si no, y si tu cuenta es administrada por un dominio, hay una forma muchísimo más sencilla, que es borrar tu cuenta. El administrador puede borrar tu cuenta y al borrar tu cuenta, borra toda la información que tengas allí dentro de Drive, ¿cierto? Son las dos formas que existen y que, digamos, podría recomendarte para poder borrar información. Pero si la quieres borrar tú exclusivamente, pues porque ya no la necesitas, pues como te diste cuenta. Es bastante sencillo, vienes, seleccionas y en ese momento vas acá a la canequita que no te demoras, mira, si tengas montones de documentos, no te demoras y lo puedes eliminar desde acá, ¿listo? Si es la manera que lo requieres. Ricardo, bueno, tienes la cámara encendida. ¿Cómo se puede visualizar rápidamente los documentos que han sido compartidos conmigo? A veces es difícil ubicarlos. Cuando un documento es compartido conmigo, si lo descargo en mi unidad se genera una copia, es decir, ¿va a ser un documento diferente al que fue compartido? No. Qué buena pregunta, Juan José. Entonces, visualizar rápidamente los documentos compartidos conmigo. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos inconvenientes con eso que dice Juan José, y es que no visualizamos o no encontramos rápidamente los documentos que se nos han compartido. Sin embargo, ahora Google trae algo que se llama el acceso rápido. Entonces, ¿qué es este acceso rápido? Son documentos que han compartido conmigo y que van a generar o que van a quedar aquí dentro del acceso rápido. ¿Qué recomiendo yo siempre para recordar o para que pueda encontrar rápidamente esos documentos? Venirte aquí a Drive, ¿cierto? Y hacer la búsqueda por cualquiera de estos, digamos, de estas opciones. Tú recuerdas siempre que, no sé, tal vez fue una hoja de cálculo que te compartió una persona en específico. Es la manera, digamos, mucho más rápida que puedas encontrar ese documento. ¿Te acuerdas que te lo compartió Juliana, Luisa o esa persona y que era una hoja de cálculo? Es la manera muchísimo más rápida, donde dice acá propietario, le dices aquí, por ejemplo, persona concreta, y puedes encontrar rápidamente ese documento. Es una manera muy sencilla, digamos, teniendo en cuenta como dos criterios importantes que son generales. Quién te lo compartió y el tipo de documento que te estaban compartiendo, y de esa manera lo puedes trabajar. Si no recuerdas nada de eso y tienes en este momento una cuenta paga de G Suite, puedes venirte aquí a Cloud Search. Me estoy saliendo, digamos, un poco del tema, pero es importante que ustedes lo tengan presente. Te vienes aquí Cloud Search y buscas el documento. Cloud Search lo que va a hacer es buscarte en toda tu herramienta. Yo voy a escribir aquí capacitación. Buscarte en toda tu herramienta de G Suite lo que confiere a capacitación. Entonces aquí vas a encontrar, por ejemplo, tú dices, no, que me busquen todos, pero no, resulta que era algo que estaba en Google Drive, ¿cierto? Entonces aquí te va a venir y tú le puedes decir aquí tipo, yo me acuerdo de las mismas búsquedas que tenía allí, pero un poco ya más centradas, hoja de cálculo.
Entonces te va a traer todas las hojas de cálculo pues que competen o que confieren a ese tema. Entonces puedo recomendarte esas dos opciones para que puedas ubicarlos muchísimo más fácil, Juan José. ¿Listo? Y no se genera una copia. Cuando tú lo agregas en tu unidad, ese documento ya pasa a ser como si fuera tuyo, si estuviera compartido contigo, pero no te genera una copia. Es el mismo documento que ha compartido la otra persona. Solo que cuando tú lo llevas a tu unidad, puedes cambiar la ubicación donde se encuentra ese documento. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú lo llevas a tu unidad y en tu unidad no tienes la carpeta donde ese documento está guardado, vas a quitarle muy probablemente el permiso a las otras personas que el administrador o el propietario había asignado. Entonces es de cuidado, es bastante de cuidado trabajar ese tema de cuando lo llevas a tu unidad, ¿listo? Porque puedes quitarle los permisos a los otros, pues sin, como dicen por ahí, sin querer queriendo, ¿vale? Entonces es bien importante tener eso presente. ¿Se puede cambiar manualmente el enlace de un documento? No, no puedes cambiarlo manualmente, porque los enlaces se generan automáticamente, es decir, este enlace que me generan los documentos es una dirección, es como el número de cédula de cada uno de ustedes. Es imposible cambiarlo y se genera en el momento en el que yo genero un documento. ¿Qué diferencia hay cuando se chulea, que se asigna el comentario y cuando no se chulea? Vamos aquí nuevamente al comentario. Cuando tú lo chuleas es porque ya completaste ese comentario, es decir, ya hiciste esa actividad, ¿listo? Pero si tú lo quisieras, lo puedes reabrir y miren que aquí, lo reabrí ese comentario y ese comentario me quedó acá, ¿cierto? Reabierto. Entonces, si ya Felipe y todos hubiéramos realizado esta tarea, porque en realidad él lo ve como una tarea que hay que hacerle a ese documento, vengo y lo chuleo. Es decir, lo marqué como resuelto, que quiere decir que ya se hizo, ya se trabajó esa tarea asignada allí. En una palabra, en una página de Docs, sí se puede poner una imagen de fondo como marca de agua y escribir con el texto encima. Hay unas opciones acá. Vamos a ver acá. Insertar imagen. Vamos a subir una imagen. Subir desde ordenador. Vamos a esperar acá que suba, entonces que piense el computador. En los formularios ya se puede tener la notificación a correo cuando alguien diligencia el formulario. Siempre se ha podido tener, Víctor. Esta notificación la genera no el formulario, sino la genera la hoja de cálculo. Tú puedes agregar notificaciones a la hoja de cálculo y ya te digo cómo se asignan las notificaciones para la hoja de cálculo. ¿Para qué más sirve Cloud Search? Para hacer búsquedas, específicamente para hacer búsquedas de lo que tienes, del contenido que tienes en tu herramienta. Buenos días. ¿Cómo puedo hacer para que los documentos compartidos conmigo que tiene permiso de editar me aparezcan habilitados para editar? Lo que sucede es que últimamente me está apareciendo solo para visualizarlo y debo darle a abrir como hoja de cálculo para poder editar. Cristina, tocaría ver ese punto en específico para ver qué es lo que te está pasando y si es que tal vez están compartiendo los documentos como Excel, Word, no como documentos de Google, sino como Excel y como Word, y cuando tú los abres, te abre el editor de documentos de Word, de Excel en Google. Entonces puede ser esa la opción. Marisabel, ¿qué diferencia hay cuando se chulea, que se asigna el comentario y cuando no se chulea? No fui clara con la pregunta entonces. Entonces, cuando estás creando un comentario, está un check donde dice que se le puedes asignar a la persona que referenciaste el comentario. Quiero saber la diferencia cuando se pone o cuando no se pone el chulo. Cuando tú asignas una persona, a esa persona le llega notificación. ¿Qué quiere decir? Que esa persona lo tiene que hacer en tu documento. ¿Listo? Si no le colocas el chulo, sencillamente es un comentario que hiciste en el documento. No sé si soy clara, Marisabel, con la respuesta. Vamos a asignar esta imagen. No, esa notificación no llega si no chuleas ese documento. Si no chuleas, no le va a llegar notificación a esa persona. Listo. No sé por qué no cargo la imagen. Vamos a ver nuevamente acá. Archivo, vamos a insertar imagen. Listo, con mucho gusto, María Isabel.
Vamos a ver si me deja insertar. Insertemos esto, a ver si la deja, si no fue que la eliminé. Listo. Tengo acá la imagen de este pececito. Entonces, ¿qué pasa? Aquí dentro de Google hay una opción que me permite ahora trabajar. Es como que me ajuste el texto. Entonces, yo puedo aquí que me ajuste el texto. Que me lo deje a un espacio de margen o que definitivamente pues quede debajo como estaba. Son las opciones que digamos tengo en este momento. ¿Qué otra opción tengo acá? Tamaño y rotación y tengo alguna clase de ajustes. ¿Qué ajustes tengo aquí? Tamaño y rotación, posición, recolectar, la transparencia, ¿cierto? Que esto es algo fundamental para poder trabajar, digamos, como la marca de agua y demás. Entonces, es bastante, digamos, interesante algunos de los puntos que trae ahora este tema de las imágenes. Antes no estaba y era imposible trabajar la marca de agua y demás aspectos dentro de las imágenes de Google. Ahora con estos, digamos, puedo trabajar como estos puntos para poder visualizar o para poder trabajar esa marca de agua siempre y cuando entonces tenga la imagen, vengo aquí, qué posición. Listo, ahí está. Y pues digamos que aquí puedo trabajar esa parte de ajustes en cuanto respecta a lo que me estaban preguntando. No estaba, sí, no estaba estas opciones. Esas opciones son nuevas para el tema de los documentos y pues bueno, de todas las imágenes que ustedes quieran trabajar con hechos, ¿vale? Para que lo tengan presente. Listo, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Cómo puedo mover la imagen dentro de la hoja? Al crear dentro de la hoja de cálculo o dentro de la hoja de documento. Al crear una carpeta de documentos compartidos, todos los documentos que ingresa cada uno de los participantes puede verlo quién administra, quién creó la carpeta o quién sube el documento. Entonces, bueno, para solucionar la pregunta de cuando creas la carpeta, bueno, tú generas una carpeta de Google Drive, ¿cierto? Y vienes acá, generas la carpeta de Google Drive y cuando creas esa carpeta se asigna con unos permisos. ¿Cuál es el permiso? Predeterminado, solo para ti. Cuando tú compartes esa carpeta y no has generado alguna clase de archivo, sin generar alguna clase de archivo, y dices que ya la carpeta tiene permisos de compartirse con cualquier otra persona, en el momento que tú generas documentos dentro de esa carpeta, ese documento toma los permisos de la carpeta. Entonces, si tú tienes esa carpeta de forma pública y creas un documento en esa carpeta, el documento va a ser público. Automáticamente toma los permisos de la carpeta, ¿vale? Dentro de la hoja de documento, entonces, si lo tienes dentro de una hoja de cálculo, archivo, insertar, pues acá le dices imagen en celda. A ver si tengo fotos. Listo. No sé, tengo estas fotos. Tengo aquí en insertar. Y por ejemplo, pues esta imagen quedó bien pequeñita, va a quedar dentro de la celda, pero si yo aquí la amplío, pues va a quedar de otra manera, ¿cierto? Esta imagen, ¿cierto? Esta imagen va a quedar pegada ahí. Y la única forma, digamos, de moverla, si quisiera moverla, sería con un copy, porque quedó copiada allí, ¿cierto? La otra forma dentro de los documentos, insertar, imagen sobre las celdas, fotos. Está acá, nuevamente, inserto. La imagen quedó sobre las celdas, ¿cierto? Esta imagen quedó sobre las celdas y yo la voy a poder mover dentro de las celdas y voy a poder escribir aquí si quiero dentro de esta celda. ¿Listo? Son las dos formas de trabajar las imágenes dentro de las hojas de cálculo, ¿vale? Dentro de los documentos. Entonces yo aquí tengo mi imagen. Si yo quiero, no sé, ya puedo mover esta imagen y trabajo dentro, pues dentro de esa imagen. Si así lo necesito, ¿vale? Si así lo necesito, si así quiero trabajar y demás.
Ah, miren, aquí está la opción de comentar, de insertar los comentarios. Ahora está por acá por insertar. ¿Listo? No sé si quedó clara y solucionada la pregunta. Bueno, perfecto. Buenos días, Joana. Hace poco estoy trabajando con hojas de cálculo que me han compartido, pero he tenido dificultad porque no me guarda información. ¿Me explicas, por favor, cómo se debe guardar? Alison, tocaría ver en específico qué es lo que no te está guardando porque en realidad no tienes que guardar. Tocaría ver si es que te están compartiendo archivos de Excel, porque si te están compartiendo archivos de Excel y tú los estás trabajando con la extensión de Excel en Google, tienes que darle archivo guardar. Entonces hay que ver si te están compartiendo archivos de Excel. Cuando tú lo abres, ¿cómo sabes si te están compartiendo archivos de Excel? Normalmente aquí aparece, bueno, es que ya sabrán que yo tengo pocos archivos de Excel y creo que no tengo archivos de Excel. Entonces, acá te aparece, este es un archivo de hoja de cálculo. Si el formato es hoja de cálculo, te aparece así. Si el archivo es Excel, te aparece con una X. Si tú lo abres, te puede abrir con el editor de documentos de Excel, que puede ser eso lo que te está pasando. Y en el editor de documentos de Excel sí tienes que darle archivo guardar, porque es Excel, ¿listo? Pero Google hace esa compatibilidad para trabajar con esos archivos que tienen que ver con Excel. ¿Listo? Entonces puede ser eso, Alison, te recomiendo entonces revisar. ¿Cómo estar enterada de los cambios o mejoras que se hacen? Ejemplo, ajustes avanzados en las imágenes. Nuri, hay no lo tengo acá, pero un blog que se llama What's New in Google Apps. Bueno, in G Suite, ahora se llama Google Apps, antes se llamaba Google Apps. What's New in G Suite. Y tú acá vas a poder ver las actualizaciones, te genera o te abre el blog, lo puedes ver en español, esta página sí está en inglés, pero el blog sí lo puedes ver en español o lo puedes ver en inglés, y aquí están, digamos, están todas las actualizaciones que Google normalmente va sacando con base de sus productos. Algo también importante y a tener en cuenta es que el administrador puede activar el Rapid Release. No es recomendable activar el Rapid Release porque esto genera confusiones en los usuarios, porque Google lo dice aquí y dice en cualquier momento puede desplegarse a partir de hoy. Y puede ser que mañana, ya a las 5 de la mañana, aparece eso. Entonces, cuando tú llegas a trabajar, no encuentras el botón verde que estabas acostumbrado a ver, sino ahora está el botón rojo a mano izquierda, y esto puede generar confusiones en los usuarios. Sí, también es otra forma de actualizar y de estar actualizado con el Rapid Release en los dominios pagos. Pero otra manera, si no hay Rapid Release y no es lo que recomendamos, sino tener las actualizaciones moderadamente en la medida que el administrador lo va determinando, es entrar a estos blogs, por ejemplo, al What's New in G Suite, que te va a permitir trabajar o tener esas actualizaciones a la mano. ¿Cómo se restringe para que cualquier usuario no pueda enviar plantillas? Ya esto se ve con la capacitación de panel administrador Ana Lucía. Para poder efectuar cambios, tiene que ser un documento editado desde Drive. Si lo sube un Word Excel ya editado, se puede realizar cambios aún en Drive. Hay una extensión, cuando tú vas acá, yo no tengo documentos en estos formatos, no trabajo con estos formatos hace más de 8 o 9 años, pero cuando tú abres un documento que no es nativo de Google, por ejemplo él te saca aquí la opción de abrir con documentos de Google. Cuando tú trabajas con esta opción de documentos de Google, archivos que vienen de Excel, lo que él hace automáticamente o de Word es trabajar el archivo de Word arriba, pero no tienes la posibilidad de trabajar en línea, es decir, de que vean los documentos al mismo tiempo y de hacer este trabajo que hicimos este ejercicio que hicimos hace un rato. Él te trabaja y tú ahí sí lo tienes que guardar. Tienen que fijarse que él les va a traer la extensión, les va a decir aquí W, ¿cierto? El archivo no va a ser un archivo nativo, que este es el icono, sino les va a traer la W. Y cuando ustedes están trabajando con un archivo con W, quiere decir que están trabajando en Word con la extensión de documentos en la nube, ¿listo? Y ahí sí hay que guardar, ¿vale? Ahí sí hay que guardar, reitero. Si creo, ok, Juan Camilo, perfecto. Si creo un documento en una carpeta que me compartieron, ¿quién es el propietario? Tú.
si estás en, digamos, esto hace parte de Drive, pero si tú generas una carpeta desde aquí, desde nuevo, y tú generas un documento dentro de esa carpeta, tú eres el propietario, pero toma los permisos de esa carpeta. Entonces, tú eres el propietario, pero todas las personas con las que esté compartidas las carpetas van a tener acceso a ese documento. Si lo generas en unidades compartidas, todas las personas que sean dueñas de las unidades que estén compartidas dentro de esa carpeta van a ser dueñas de tu documento. Entonces es una de las diferencias de tener unidades compartidas o crearlo desde las carpetas de nuevo. Perfecto Nuri, perfecto Allison. Carolina, ¿cómo puedo fijar los cambios en el idioma del menú de Docs? Yo le doy cambios del idioma y el menú me sigue saliendo en inglés. Bueno, esto puede ser, Carolina, y lo digo porque me ha pasado con muchos usuarios. Puede ser muchas veces la internet. ¿Qué pasa? Hay algunas fluctuaciones, es decir, unas variaciones de la internet que no dejan cambiar. Si tu error persiste, hay que, digamos, enviar ese soporte a Google para que puedan verificar el error que te está sucediendo, que me ha pasado, lo que les digo, me ha pasado eso que tú dices, uno le cambia el idioma y él vuelve. Entonces, uno puede ser porque no toma los cambios por la conexión que hay en ese momento en la internet, puede pasar, me ha pasado, que te recomiendo hacerlo y luego cerrar tu correo y volverlo a abrir. Si el cambio persiste, contactarte, si es una cuenta paga, contactarte con tu soporte y escalarle el caso a tu soporte para que si está con nosotros como partner, él pueda escalarnos el caso a nosotros y nosotros escalarlo con Google. Esto no, pues digamos, tiene unos tiempos de respuesta, o si definitivamente tu cuenta es free, hay una opción en la cual tú puedes, aquí en la parte de ayuda de cualquier documento, hay una opción que dice notificar un problema y aquí notificas ese problema, ¿listo? Ahí sí el tiempo de respuesta pues depende de los tiempos que Google se demore en darte ya directamente, pues que no hay un tiempo exactamente específico, ¿listo? Pero tranquila, Alejandra, sí pasa. Si el documento es de Excel, lo abro como hoja de cálculo de Drive y lo guardo, ahí se puede editar o definitivamente no se puede editar. Bueno, cuando tú abres un documento de Excel, lo abres, aquí te dice abrir como documento de hoja de cálculo. Él te lo va a abrir con la extensión de Excel y lo puedes editar, pero tienes que darle archivo, guardar cambios. Porque si no le das archivo, guardar cambios, estos cambios no se guardan, porque sigue siendo la extensión .xlxs, que te está haciendo cambios sobre la extensión xl.xs. Ya si tú quieres transformar ese archivo, debes darle a archivo, guardar en documento de Google. Y cuando lo guardas en documento de Google, ahí sí te va a trabajar. No tengo archivos de Excel porque no trabajo Excel, no trabajo Word. Y no tengo, digamos, en ninguno de mis computadores trabajo estos documentos. Por eso, digamos que me es imposible mostrarte en este momento. Sin embargo, está, digamos, el tutorial en la parte del support de Google. Centro de aprendizaje, más fácil, para que me salga visual. En este centro de aprendizaje de G Suite, puedes escribirle aquí. Atención. Excel. Listo. Y aquí hay archivos. Mira, aquí están todos estos. Todos estos, digamos, estos dos acá te dicen cómo guardar los archivos en Drive, que son de las extensiones XLS y XLSX, que son las últimas de Excel o de PowerPoint o de Word. Y aquí te dice cómo se trabaja, por ejemplo, ¿listo? Porque ya que, digamos, en este momento no tengo archivos de Excel para poderte mostrar, debes tener en cuenta que si te abre, ahí dice, muy claramente arriba dice en esta parte del archivo, dice, sale tu nombre y luego sale punto XLS, ¿cierto?
Si te sale, digamos, esa extensión en tu archivo y sale aquí en esta parte la W o la X, quiere decir que estás trabajando en un archivo de Microsoft y las opciones acá de archivos son diferentes. Te sale aquí archivo, guardar como documento de Google o archivo guardar. Y si es esta extensión, tienes que guardar los cambios para que se guarden. Y si ya lo quieres convertir en un documento nativo para que tengas todas estas funcionalidades que hemos visto acá, tienes que darle archivo, guardar como documento nativo y se te va a generar un documento de Excel y un documento de hoja de cálculo. ¿Listo? Para que lo tengas presente, pero también aquí en el support de Google para que te quede un poco más claro, puedes también trabajar. ¿Listo? Bueno. Con este tema de las hojas de cálculo es bastante importante, ¿cierto? Importante tener en cuenta esto. Uno, dentro de la ayuda, ustedes van a encontrar, ¿listo? Dentro de esta parte de la ayuda, ustedes van a encontrar la lista de funciones. ¿Qué es la lista de funciones? Aquí no se llaman fórmulas, se llaman funciones y van a encontrar todo, absolutamente todo lo que compete a las funciones que pueden trabajar, que pueden hacer dentro de los documentos. Entonces aquí está toda esa lista de funciones que pueden trabajar. La lógica, es decir, si yo voy aquí a hacer una tabla, ¿cierto? Voy aquí a hacer una tabla. Dentro de esta tabla, suma, acá, suma 1. Aquí lo que estoy haciendo es copiar con el control C, control V. Suma 2, suma 3. Entonces aquí voy a colocar unos criterios para trabajar, para hacer una suma, ¿cierto? Es algo muy sencillo. Y tengo, por ejemplo, ya mi tabla lista para poder trabajar, entonces vengo y la coloco un poco más bonita. No sé si tengo aquí el complemento. No tengo acá descargado el complemento. Estos complementos son opciones adicionales. Hay una que se llama Table Styles. Perdón. Que me va a permitir a mí darle estilo a mi tabla. Voy a instalar este complemento. Voy aquí a continuar. Le voy a dar permisos. José, bueno, acá mientras tanto, José nos pregunta que si hay estilos personalizados ya predefinidos, templates para las hojas de cálculo. Este puede ser una forma de templates, este que se llama Table Styles, y es un complemento, un desarrollo de un tercero, que les va a permitir a ustedes asignar alguna clase de personalización dentro de, por ejemplo, para darle color a esta tabla. Puede ser una forma de template. Ya revisamos de pronto qué hay de templates dentro de las hojas de cálculo. La verdad nunca lo he explorado. Entonces ustedes vienen aquí, complementos, table style, le dicen, no sé, aplicar estilo a la sección. Y él les va a traer algunos estilos, por ejemplo, para aplicarle a esta tabla. ¿Listo? Sí, se pueden realizar tablas dinámicas. Entonces, por ejemplo, vengo aquí y voy a aplicarle este naranjita. Aplico a la sección y él ya me aplicó, por ejemplo, este formato. Este puede ser, digamos, como un pequeño, una forma de personalizar eso. Aquí ahora vamos a eliminar, entonces voy a eliminar. Listo, eliminé columna. Perfecto, aquí vengo y trabajo. Y entonces, por ejemplo, voy a hacer una suma. ¿Cómo se hacen las sumas en Excel y en todos los procesadores de texto? Con igual o más. ¿Listo? Entonces aquí voy a hacerlo con igual. Igual, suma, abro paréntesis y voy a sumar esto con esto.
¿Mm? Aquí voy a pasar esta suma para que me sume todos los otros criterios, ¿cierto? Me sume desde la C2 hasta la C4, me sume desde la D2 hasta la D4 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, pero si ustedes se dan cuenta, la lógica de las funciones es exactamente la misma. Y en realidad, ustedes pueden aquí trabajar todo lo que necesiten. En un 90% de las fórmulas que tiene el Excel las tiene la hoja de cálculo. ¿Listo? Y es más, tiene otras fórmulas interesantes que se pueden trabajar acá. Como por ejemplo el igual ahora. Doble enter y les va a traer la fecha, la hora en la que ustedes están en este momento y en la medida que esto vaya cambiando, pues él le va a trabajar. O por ejemplo el igual hoy. Abren paréntesis, doble dan un enter y listo. Tienen la fecha de hoy. ¿No? Esas son, como ejemplo, fórmulas interesantes que trae Google y que se actualizan en la medida pues que ustedes van trabajando. Ese es el, por ejemplo, uno de los ejemplos. ¿Qué otra cosa me dicen acá? En las hojas de cálculo se pueden hacer tablas dinámicas. Sí, digamos que en este caso este se llama Pedro, este se llama Juan, se llama Lucas. Nombres de discípulos. Entonces, esta es la, aquí le voy a llamar cuota 1, cuota 2 y cuota 3. Listo. Tengo entonces estos, digamos, estas tres. Si quiero hacer una tabla dinámica, claro que puedo hacer la tabla dinámica. Aquí hay una opción que se llama datos, tabla dinámica. Cuando yo voy a hacer la tabla dinámica, algo que tiene Google es que yo puedo generarla en una nueva hoja o en una hoja actual. Personalmente me gusta trabajarla en una hoja nueva, aunque hay quienes están acostumbrados a trabajarla en la hoja actual como lo hace Excel. Entonces vengo aquí, le digo nueva hoja. Aquí voy a seleccionar el intervalo del cual quiero trabajar mi tabla dinámica. Listo. Y cuando estoy acá, comienzo a trabajar los valores de las filas. Entonces, de la fila me traiga la columna A y dentro de los valores, filtros, listo, perfecto. Entonces acá, columnas, la cuota 2, ¿cierto? Pero pues en realidad voy a trabajar aquí valores, ¿cierto? Y, por ejemplo, esto es la suma de las personas, es decir, que por la cuota 2, que significa X cosa dentro de mi empresa, Juan, Lucas y Pedro están pagando 15.960 pesos. Tal vez ese es el valor que ellos están pagando. Si yo quiero, acá puedo, por ejemplo, hacer un promedio. Están pagando un promedio 3.990. No sé qué será, pesos o, en fin. Este, digamos, es el ejemplo de una tabla dinámica básica, ¿cierto? Con base en esa información. Bueno, aquí abrí esta parte que la debía haber abierto acá, ¿cierto? Cuando yo estoy generando las tablas dinámicas, aquí se desaparecen, yo doy clic acá, y cuando vuelvo aquí, vuelve a aparecer la opción de la tabla dinámica. Puedo agregar más filtros, más columnas y demás. Esto recuerden que las tablas dinámicas dependen de la información que tenga acá. Pues aquí mayormente no tengo información, pero por eso adicioné estos nombres para que fuera un poco más entendible el tema de la tabla dinámica, ¿listo? Para que lo tengas presente, Jenny, pero sí se pueden generar tablas dinámicas intermedias porque pues hay bastante criterio, ¿cierto? Hay criterio ascendente, descendente, las columnas, porcentaje, y cuando tú vas a trabajar el tema acá de los filtros, pues hay bastante, mira, suma, que me cuente los números. Entonces, por ejemplo, yo le digo que count, solo me va a contar los números, ¿sí? Entonces es bastante interesante, pero sí puedes hacer tablas dinámicas. ¿Cómo puedo hacer filtros en las columnas por colores? Vamos a ver si ya funcionan, porque esta es una funcionalidad nueva que tiene, y es que yo acá por ejemplo, voy a fijar paneles, que es algo sencillo, con estas flechitas. Vengo aquí y fijé el panel. ¿Para qué me sirve fijar el panel? Pues para que esto no pase, ¿listo? O puedo fijar el panel de arriba
para que esto tampoco pase. ¿Listo? Entonces, voy aquí a la celda 1, voy aquí al embudo y le digo crear filtro. En este momento se ha generado mi filtro. Hay una opción acá que ya está filtro por color de relleno. Mírenlo, aquí está. Entonces, le digo aquí, esta no estaba, esta salió la semana pasada, ¿vale? Porque si antes lo trabajaban, no estaba. Era una de las opciones que se le había pedido mucho a Google y hasta la semana pasada lanzó esta opción de filtro por color. Entonces, color de relleno, tengo acá, le digo naranja claro y solo me va a traer lo que está con naranja claro. Antes esa opción no estaba, Adriana, ¿listo? ¿Cómo puedo seleccionar simultáneamente varias hojas del mismo archivo? No sé si te refieres a estas hojas, Adriana, y no entiendo, digamos, la funcionalidad para qué te serviría ello. Ana María. ¿Listo? Bueno. Otra cosa aquí, como retomando el tema de los filtros, es que ustedes pueden hacer filtros personalizados. ¿Qué es la opción de filtros personalizados? Los filtros personalizados les van a permitir a ustedes hacer filtros sin necesidad de irrumpir con el filtro de la otra persona. ¿A qué me refiero? Si hay varias personas y necesitamos hacer aquí un filtro, ¿cierto? Y necesitamos aquí hacer un filtro, vengo a, digamos, a la opción, hago mi filtro como está en este momento, y aquí al lado aparece una opción que se llama vistas de filtro y le digo crear nueva vista de filtro. ¿Qué es esta nueva vista de filtro? Es una opción para generar filtros donde las personas pueden filtrar, pueden hacer su filtro, filtrar lo que ellas necesiten y en el momento, yo aquí le puedo asignar nombre, y en el momento que ellas lo quieran volver a trabajar, no van a irrumpir con el trabajo del otro. Cada quien puede hacer sus propios filtros y no va a quitarle el filtro a la otra persona y varios pueden trabajar al mismo tiempo con la parte de los filtros. Esto se llama la vista de filtros. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, voy a quitar este filtro, voy nuevamente aquí a hacer la opción de filtro, vengo acá donde dice, por ejemplo, el filtro de Johanna. Aquí me dice, por ejemplo, que Johanna no ha hecho ningún filtro. En este caso ya no había filtrado absolutamente nada y miren que ni siquiera aparecía la opción de vista de filtro. Voy a crear otra nueva vista de filtro y miren que aquí ya estoy lista para poder filtrar y hacer mi filtro, el que yo necesite, por la condición que requiera, todos los que digan 12, y voy a poderlo trabajar, ¿listo? ¿Vale? Para que lo tengan presente. Este filtro solo lo estoy viendo yo, no lo está viendo nada más, nadie más, ¿listo? Y así otra persona entre al archivo va a poder hacer también su propio filtro y no nos vamos a, digamos, a colapsar entre los filtros que vamos haciendo dentro de un archivo. Listo. ¿Hay alguna forma de buscar en todo el archivo y no por cada hoja? En este momento, Joana, no. Solamente puedes buscar en, digamos, en hoja por hoja cuando tienes un archivo abierto. Si ya quieres buscar en todo el archivo, te recomendaría hacerlo por la opción de búsqueda de Google Drive, buscar hojas de cálculo y te buscan hojas de cálculo lo que tú necesites o buscar por Cloud Search. Pero de cuando tienes abierta la hoja de cálculo, si en este momento con el Command F o el Control F te permite buscar hoja por hoja, ¿vale? Qué pena, Joana, insistir nuevamente con la pregunta en un formulario, ¿cómo hago para tener la notificación de nuevo? Alguien diligencia. Ay, gracias por recordarme, Víctor, ya te digo. Y si se pueden imprimir los documentos de Drive, claro que se pueden imprimir. Entonces, vamos a ver si en este nos aparece reglas de notificación. Entonces, mira, Víctor, y para todos. Aquí, en la parte de herramientas, reglas de notificación, te va a generar una notificación. Esto se debe hacer en la hoja de cálculo. Te va a generar una notificación y tú decides aquí cómo quieres que te notifique. Si cuando se hacen cambios o mira acá, cuando un usuario envía un formulario. Estas son las opciones para que te notifique y te notifica con base en la hoja de cálculo, ¿cierto? Debes haber generado la hoja de cálculo para generar la regla de notificación desde la hoja de cálculo, Víctor, ¿listo? ¿Se pueden imprimir los documentos de Drive? Sí, se pueden imprimir los documentos de Drive. Es, digamos, es interesante. Aquí, archivo,
imprimir o command P o control P y aquí les va a traer. Es importante ustedes puedan aquí determinar si quieren imprimir el libro completo, es decir, todas las hojas que hay, miren que aquí está la diferencia, si quieren imprimir la hoja actual donde ustedes están parados o si quieren imprimir las celdas seleccionadas. Aquí deben ajustar al ancho normal al 100% o deben ajustar al ancho de la página, al alto. Es importante entrar a trabajar las márgenes estrechas, normales o números personalizados para que ustedes puedan imprimir lo que necesiten efectivamente dentro de su hoja. Si la quieren orientación horizontal o vertical. Es bien importante entrar a trabajar estos puntos porque muchas veces imprimimos, no nos damos cuenta, imprimimos las celdas seleccionadas y miércoles era lo que teníamos seleccionado y no era lo que necesitábamos. Entonces es bien importante entrar aquí a imprimir esto. Aquí tú le dices, por ejemplo, siguiente, yo no tengo acá en este momento en este computador impresoras configuradas, pero pues si tuvieras acá te iban a aparecer. ¿Listo? Te van a aparecer aquí las opciones de configuración. Esto que me abrió acá es una opción que ustedes tienen para guardar en Google Drive o para guardar en PDF, si lo necesitan también trabajar. Listo, perfecto. Si se puede, lo que preguntó la persona anterior, la búsqueda en varias hojas, le das control F y luego los tres punticos y aparece en todos lados, se pone. Lo que pasa es que con el control F es buscar y reemplazar, ¿listo? Y a veces solamente te lo busca y te lo reemplaza en una hoja, no en todo el documento, para que también lo tengas presente, María Isabel, porque también me ha pasado. La parte de Command F es control F, es buscar y reemplazar. ¿Y qué pasa con esta parte? A veces solamente lo buscan la hoja en la que está situada y no te lo buscan todo el documento. No sé, de pronto puede ser algún bug que tiene Google y por eso no lo deja, entonces, pero sí, también es importante tenerlo en cuenta, María Isabel, y muy chévere también tu aporte. Bueno, también Uri aquí nos dice que si se puede en el documento con los tres puntos, pero pues se los digo por experiencia, hay con usuarios que me ha pasado que si lee con los tres puntos, que en realidad si ustedes le dan control H o command H, dependiendo del que esté, no me lo ha buscado en todo, sino solo en la hoja. ¿Listo? Bueno, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Drive trabaja con conexión a internet, se puede descargar y trabajar sin él y posteriormente sincronizar. No puedes descargarlo, Alejandra, porque la idea de Google es que tú trabajes desde la nube. Hay una opción acá que se dice archivo, que se llama, perdón, archivo, activar acceso sin conexión. Esta opción te va a permitir a ti trabajar los documentos sin conexión desde tu navegador, porque cuando tú no tengas conexión a internet y estés en tu navegador, lo abres y aquí dentro de la parte de las aplicaciones te va a aparecer la hoja de cálculo activa para que tú busques o el documento o las presentaciones, para que tú busques ese archivo que quieres trabajar sin conexión, ¿sí? Pero no te va a permitir descargarlo al equipo, sino te genera una especie de memoria caché sobre el navegador de Google Chrome para que lo puedas trabajar sin conexión, ¿vale? Bueno, entonces, este tema, digamos, es bien interesante, el tema de las hojas de cálculo. Con esto nos podríamos quedar unas 2 horas más trabajando el tema de las hojas de cálculo. Sin embargo, es bien importante que ustedes tengan conocimiento de, uno, desde la parte de ayuda pueden encontrar la lista de funciones. Dos, desde las combinaciones de teclas, ¿cierto? Desde esta parte de las combinaciones de teclas, ustedes pueden ver cuáles son las combinaciones de teclas. En este momento estoy sobre un Mac y por eso me aparece el icono del command. Pero dependiendo del computador en el que ustedes se encuentren, si están en un Chromebook, también les aparece cómo trabajarlo en Chromebook. Si están en un Windows, les aparece cómo trabajar en un Windows, ¿cierto? En el único que no he visto es en Linux. Pero en los demás sí les aparece y he visto que aparece pues en cada uno de los sistemas operativos en los cuales estén para que ustedes puedan trabajar los métodos abreviados, que en algunos casos cambian, pero en otros casos siguen siendo los mismos, como por ejemplo el control C, el control V, el control X, pero el control F y el control H sí cambian, porque aquí ustedes colocan control V, es negrilla. En Excel es buscar. ¿Vale? Bueno, perfecto.
Este archivo, miren que no lo he nombrado, y si yo voy a buscarlo allá en el Drive, allí va a estar. Por último, voy aquí a Google Drive, nuevo. Mostremos a ver acá qué plantillas de pronto trae el tema, digamos que nunca me he percatado de ello, pero por ejemplo, miren aquí, hay una plantilla de hoja de informe financiero, una plantilla de turnos, de entrada de compra, de gastos, uy, hay un diagrama de Gantt, aquí también hay una aplicación que se llama Ganter, que les realiza como una especie de proyección, como si fuera un project, más sencillito, obviamente, pero pues también hay esa herramienta que es un complemento de un tercero, pero aquí hay una, digamos, una plantilla de Ganter, ¿no? De algunas opciones que se pueden trabajar desde la parte de generar, ¿vale? Y con el tema de formularios, que está aquí en la parte de formularios, este es bastante sencillo, ¿cierto? Y dentro de esta parte, entonces, acá de formulario sin título, yo lo que puedo hacer es asignarle el nombre a mi formulario. Asignarle digamos, la descripción. Y puedo comenzar a trabajar las preguntas. Entonces, por ejemplo, mi primera pregunta va a ser nombre. Él automáticamente lo toma como una respuesta corta. Pero si yo quiero, lo puedo cambiar. ¿Cuáles son los tipos de pregunta que puedo trabajar? Respuesta tipo párrafo, varias opciones, casillas, desplegables, subir archivos, escala lineal, cuadrícula de varias opciones, cuadrícula de casillas, fecha y hora. Él me lo tomó como respuesta corta, yo lo voy a dejar como respuesta corta, puedo hacer la pregunta obligatoria para que todo el mundo me la responda y desde este punto con el más añado pregunta. Otra pregunta. ¿A qué hora se levantaron hoy? Entonces, él automáticamente, miren acá, me lo asigna como hora. Voy a dejarla como obligatorio y la trabajo. Voy a asignar otra pregunta. ¿Ya hicieron desayuno? Entonces, acá, ¿qué puedo decir? Él me la sugirió como varias opciones. Entonces, sí, no, ¿cierto? Esta pregunta no la voy a dejar de otro, pero si fuera la opción lo podría hacer. Y voy a dejarla como obligatorio. Aquí, ¿qué puedo hacer? Que los que, estos, digamos, esto es un formulario avanzado. Voy a asignar, añadir otra sección. ¿Para qué? Para los que me respondan sí, traiga unas preguntas y los que me respondan no, tal vez envíe el formulario. ¿Listo? Entonces acá selecciono que los que me respondan sí, entonces acá perfecto. Voy a añadir una pregunta en esta sección. Entonces esta es, ¿qué desayuno? Desayuno, entonces acá puedo colocarle no varias opciones, sino tal vez casillas para que seleccione varias opciones. Huevos, pan, tamal, light, no sé, otro, ¿no? Fruta, o aquí que tenga la opción para que coloque otra cosa. Voy a hacerla aquí obligatoria. Ahora, esta pregunta, miren que aquí que hice. Voy a hacer esto, que los que me digan sí, es decir, que pongan aquí sí, automáticamente les pase a esta pregunta. Pero los que digan no, se envíe el formulario. ¿Cómo lo hago? Vengo aquí, añadí la sección en esta opción y sí, coloqué las preguntas en esta sección. Pero ahora yo quiero es que se discrimine con base en la respuesta que asigne. Voy aquí a estos 3 puntos, le digo ir a la sección según la respuesta y me aparece. Entonces, que vaya a la sección de sí y si dice no, se envíe el formulario. Ahora,
Esta es la primera parte del formulario. Eso es un formulario bastante sencillo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mi formulario tiene 3 partes. La parte de visualización, donde yo lo estoy haciendo. La parte de visualización como otros lo van a ver, ¿cierto? La parte de visualización como otros lo van a ver. Y la parte de respuestas, que se divide en la hoja de cálculo y las respuestas que llegan acá. Entonces, en la parte de personalización de mi formulario, puedo asignar colores, elegir un encabezado. Entonces, por ejemplo, aquí voy a elegir una imagen. Puedo seleccionar cualquiera de las imágenes que está acá o puedo subir fotos que tenga en mi computador. En este caso, voy a seleccionar una imagen. No sé. Vamos a seleccionar esta. No, seleccionemos cualquiera. Seleccionemos esta con esta mariquita. Entonces, miren, aquí ya cambió mi formulario, puedo seleccionar un tema de fondo, un color de fondo para este formulario. Vamos a hacerlo un poco más ameno, el color, ¿cierto? Cambiarlo, ¿sí? Para que quede interesante, el estilo, entonces formal, alegre, ¿sí? Que son algunos estilos de fuente que ustedes pueden trabajar para sus formularios. ¿No? Pero pueden colocar, por ejemplo, el logo de su empresa, un banner aquí con el logo de su empresa y demás, que es como normalmente nosotros lo trabajamos, etcétera. Listo, ya está listo mi formulario. Ahora, aquí hay una pregunta que dice Adriana, ¿puedo validar en un campo fecha que sea superior? Vamos a ver qué opciones tiene fecha. Entonces, aquí dentro de estos 3 puntos, hora, duración, ¿cierto? La descripción. Entonces, digamos que en este caso solamente podría trabajar duración y demás. Hay algunos tipos de pregunta que sí permite la validación de respuestas, pero en este caso el tema de la hora no está permitido hasta el momento la validación de respuestas. Entonces, por ejemplo, este tipo de respuestas sí te permite agregar validación de respuestas y tú podrías colocar tal vez en el número que tú quieres para que sea superior a ese que tú necesitas. Pero específicamente con el tema de hora no existe la opción de validación de respuesta aún, podría ser una sugerencia que interesante para colocarle a ello. Entonces, ya tengo listo mi formulario para enviar. ¿Qué puedo hacer? Visualizarlo como lo van a ver otros. Entonces, así lo van a ver otros, así lo están viendo otros. Y en este caso, si yo quiero hacerlo muy rápidamente desde la opción de visualización, voy a compartirles por la Meet. Voy a compartirles por el chat de la Meet el formulario. Entonces, ustedes en este momento pueden responder ese formulario. ¿Por qué? Porque este formulario en su configuración está permitido que cualquier persona pueda responder. Entonces, ustedes en este momento podrían entrar a responder este formulario desde la parte de visualización, porque lo que les envié fue la dirección, el link, la URL de la visualización, como lo van a ver ustedes, y ya desde ese link lo pueden responder. Ahora, yo lo voy a responder. Entonces, mi nombre es Joana. ¿A qué horas me levanté? Me levanté a las 6 de la mañana. ¿Ya hice desayuno? No, no hice desayuno, ¿cierto? Y le digo siguiente, ella me lo tendría que enviar. Si le digo que sí, ¿cierto? Entonces, como miren acá, yo coloqué un número mayor porque eso fue lo que yo coloqué acá, ¿cierto? Miren acá, no me deja mayor, ¿cierto? Tiene que ser un número. Si yo le quito esa validación, y esto era para probar esa validación, sencillamente lo que yo hago es aquí eliminar la validación. ¿Sí? Y ya entonces nuevamente vuelvo aquí, actualizo el formulario, y ahí ya me va a dejar. ¿Listo? Joana, levanté a las 6 de la mañana. Sí, siguiente. Listo. Digamos que desayuné fruta y desayuné tamal. ¿Listo? Y desayuné, qué sé yo, chocolate. Enviar. Y ya digamos que esta respuesta está. Si ustedes responden, también esa respuesta me va a quedar. Entonces vamos a ver. Aquí en el formulario tengo ya 3 respuestas. ¿Listo? Tengo 3 respuestas. John, Tuntun, Joana, 1 y 2. Perfecto.
entonces tres personas los levantamos a las 6, una persona se levantó a las 7, el 75% de estas respuestas, o miren, ya tenemos otra persona, sí hizo desayuno, el 25% no ha hecho desayuno, entonces cuando no ha hecho desayuno automáticamente le envió, y de esas 4 respuestas que ya tengo acá, 3 desayunaron tamal, 2 desayunaron tamal, una desayunó light, otra desayunó fruta, y esta persona que desayunó con chocolate, ¿no? Entonces, aquí me generó las respuestas a ese formulario. Puedo verlo pregunta a pregunta, ¿cierto? Puedo ver el resumen, ¿cierto? Con algunos gráficos. Y puedo ver las respuestas de forma individual. También puedo generar la hoja de cálculo. Entonces, la hoja de cálculo voy a asignarle el nombre, que es capacitación. Creo la hoja de cálculo. Entonces, ahí me dice el que está enlazando. Y acá también, miren, me van a salir las respuestas a ese formulario. ¿Listo? Digamos, en este caso las respuestas son de manera incógnita, nadie las está viendo, ¿cierto? Nadie está viendo estas, si yo no le hubiera colocado nombre, pues no podría saber quién no hubiera sido. Cosa diferente, si en mi formulario, aquí en la parte de la rueda de engranaje, en la configuración, hubiera dicho que recopilar direcciones de correo electrónico, ahí sí me hubiera tomado las direcciones de correo electrónico de las personas que habrían respondido. Y como este formulario hace parte de Servinformación, podría restringir este formulario solo a personas de Servinformación, para que nadie más, a excepción de las personas que tenemos correo de Servinformación, lo podamos visualizar. ¿Listo? También puedo editar aquí, ver estas opciones o limitar a una sola respuesta. Tengo aquí la parte de presentación para que entonces gracias por su ayuda, para que este sea el mensaje que salga cuando ustedes finalicen el formulario. Que les muestre, ¿no?, la barra de progreso. Aquí hay algunas opciones más de personalización, el orden aleatorio en las preguntas, para que cuando ustedes quieran cambiar, hacer una evaluación y quieran cambiar el orden y pues que no se copien de cierta manera, pueden cambiar el orden de las preguntas o pueden aquí transformar completamente este formulario a una evaluación para asignar calificación o para asignar puntaje a cada una de las preguntas que ustedes tienen allí. ¿Listo? Esto es un poco como la parte de formularios. Aquí voy a asignarle también el nombre en la parte superior. Ya se lo asigné dando clic. Y este es el ejemplo que quería mostrarles tanto de las hojas de cálculo. Igual acá dentro de los formularios está la opción de la notificación, las reglas de notificación. Y también puede proteger la hoja, que es otra funcionalidad que tienen las hojas en cualquier parte de la hoja de cálculo, para que otra persona no escriba encima de sus resultados o no escriba encima de lo que ustedes quieren trabajar. ¿Listo? Entonces, vamos a finalizar para ver si hay más preguntas. Listo, Juan José, muchísimas gracias. Voy a ir cerrando por acá. Listo, bueno, entonces era el tiempo que estaba predestinado, digamos que es un tiempo predestinado para eso. De pronto a ustedes les apareció hasta las 9:15, ya que la idea era hoy dar drive específico, pero nos pareció más interesante trabajar los temas que tenían que ver con Google Docs. ¿Listo? Mañana vamos a hacer un refuerzo de Google Drive y un poquito de temas de Google Docs que también hayan de pronto quedado sobre el tintero. ¿Listo? Les agradezco su tiempo. Muchísimas gracias a todos por su participación. Espero tengan un feliz resto de día, mucho ánimo, éxito con todas sus actividades. Pronto, entonces, si todos nos cuidamos, vamos a volver a salir y a tener una vida en nuestros trabajos y en nuestras actividades. Les deseo un feliz resto de día. Muchas gracias por su participación y apoyo y que estén muy bien. Cecilia, el video va a quedar dentro del ¿qué? Dentro de la invitación al calendario. Si no estás invitada dentro del calendario, por favor, déjanos aquí por el chat tu correo electrónico y lo compartimos. Muchísimas gracias.